Hola crowdfunders, me lo habéis pedido y aquí lo tenéis. Hoy hablamos de credibilidad en una campaña de crowdfunding y en un proyecto en general. ¿Cómo podemos lograr credibilidad en la red de redes? Es algo bastante importante en el día de hoy, ya que por ejemplo en Kickstarter, como ya sabéis muchos de vosotros y vosotras, hay 3000 campañas activas cada mes, con lo cual si no somos creíbles, si no tenemos credibilidad en nuestro proyecto, no podremos cosechar éxitos. Vamos a ver todo ello con un montón de claves y ya lo sabéis, si queréis claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis por favor de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, sin mayor dilación, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Maná con YouTube. La credibilidad, ¡ay la credibilidad! ¡Qué importante que es hoy en día! Sí, buscamos en internet cualquier persona, buscamos en internet cualquier proyecto, buscamos en internet datos que nos digan si lo que estamos queriendo comprar o apoyar tiene sentido o no, si realmente es una propuesta seria o no. ¿Y sabéis qué? Hoy en internet todo se sabe, por eso es muy importante trabajar nuestra credibilidad, tanto de proyecto como personal. Vamos a ver un montón de tips que os serán de mucha utilidad y lo haremos ahora mismo con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, como siempre, os he preparado una magnífica, increíble, maravillosa, sublime presentación. Empezamos como solemos hacer con un punto introductorio. ¿Por qué? Porque como os decía en la introducción, hoy tenemos ya 3000 proyectos activos al mes en Kickstarter. Podéis verlo muy fácilmente, os vais a kickstarter.com, le dais a descubrir proyectos y ponéis proyectos activos en la opción de más filtros y rápidamente veréis que ahora mismo hay 2949 proyectos activos. Entre tanto proyecto es lógico que tengamos que destacar. Además, hay otro punto importante a tener en cuenta, que es la tasa de fracaso de estos proyectos. Y ya sabéis que únicamente el 39,7% de los proyectos en Kickstarter tienen éxito y esto lo podemos ver también en las estadísticas de kickstarter.com. Rápidamente os vais a esta tablita y veis que el índice de éxito actualmente es del 39,73%. Eso significa que la mayoría de proyectos fracasan y además lo más grave es que la mayoría de los proyectos que fracasan, que son ya más de 334.600 proyectos que han fracasado, la mayor parte recaudan menos del 20% de su objetivo. Así que como ya sabéis y ya hemos repasado en varios vídeos, tenemos que tener muy presente que la credibilidad importa y mucho. Vamos a por la primera clave de hoy, que básicamente es el perfil. Cuando alguien hace un proyecto de crowdfunding en Kickstarter, tiene un perfil, debemos cuidar ese perfil, debemos buscar colaboradores, debemos patrocinar, apoyar a otros proyectos y debemos vigilar los enlaces que hay en ese perfil. Vamos a verlo con un ejemplo práctico y en primer lugar veamos los colaboradores. Por ejemplo, podemos tener colaboradores en la campaña. Yo como consultor, cuando colaboro con un proyecto, pues sale ahí mi enlace de usuario en Kickstarter. Y eso da credibilidad a los proyectos que colaboran conmigo, porque llevo muchos proyectos lanzados en Kickstarter y en general, más de 350 proyectos ya. En el proyecto también tendremos colaboradores quizás, gente de nuestro propio equipo, gente que colabora externamente, debemos también trabajarlo. Y para acabar, las agencias. Porque sí, fijaos en este ejemplo de Mansion Games, que son los creadores de Operation High Jump. Si nos vamos a su perfil, vemos que tenemos aquí colaboradores del proyecto, yo mismo, tenemos a BackerCamp, que es una agencia, Backer Boys, que es también una agencia parte de BackerCamp, y tenemos a Lara Isabel como colaboradora. Bien, perfecto, es la manera de trabajarlo, así conseguiremos tener mayor credibilidad. En segundo lugar, tenemos los patrocinios, apoyo a otros proyectos. Esto lo que nos va a conseguir es más comunidades alrededor de nuestro proyecto, es decir, gente que hemos apoyado, podremos contactarles y decirles, hey, ahora es mi momento. Eso es muy práctico, pero es que además nos da credibilidad el hecho de impulsar a nuestro propio sector, el hecho de la coherencia, fijaos aquí, de Mansion Games apoyando a 22 videojuegos. Son creadores de videojuegos, han hecho el videojuego Operation High Jump y han apoyado a más de 20 creadores de videojuegos y del sector de la industria de los videojuegos. Esto es coherencia absoluta y es muy fuerte lo que puede aportarnos a nivel de credibilidad. Y también tenemos los enlaces en el perfil, a nuestra web, a nuestras redes sociales, a personas, también es importante. Por ejemplo, fijaos, volvamos al perfil de Mansion Games y veamos un poquito qué enlaces vemos aquí. Tenemos la web, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos a Víctor Fernández Fernández, que es el CEO de Mansion Games. Con lo cual tenemos bien identificado todo, pudiendo consultar desde el propio perfil de Kickstarter la web del proyecto, también por supuesto su Facebook y, como no podía ser menos, su Twitter. Esto es un buen trabajo de credibilidad.
Vamos a por el siguiente punto, pero antes, si os está gustando este vídeo, por favor, fuerte like para que así me entere que este tipo de contenido os interesa y pueda crear más contenido relacionado con esta temática. Como os decía, clave número 2, la coherencia, precisamente de lo que acabamos de hablar ahora. Hablar del proyecto, tener elementos gráficos comunes y también tener enlaces al proyecto es algo que nos aporta coherencia y esto, a su vez, es más creíble, nos aporta credibilidad. Fijaos, debemos hablar del proyecto, sí, en comunicaciones que hagamos, en publicaciones fijadas en nuestras redes sociales y también en las firmas de correo incluso, es decir, constantemente hablar del proyecto. Si echamos un vistazo al Twitter, precisamente, de Mansion Games, encontramos que hay un tweet fijado, evidentemente, hablando de una de las recompensas, uno de los packs más potentes como recompensa dentro de su campaña de crowdfunding. Es lógico, pero es que si vamos a su Facebook encontraremos exactamente lo mismo, coherencia absoluta. ¿Hablando de qué? Del proyecto, con una imagen de portada completamente diseñada para el proyecto. Esto es coherencia y nos aporta credibilidad al máximo, porque si el propio creador del proyecto no habla de su proyecto, esto reduce la credibilidad del mismo, es obvio. También tenemos el punto siguiente, que son los elementos. Fotos de perfil, imágenes de portada, el web del proyecto, todo debe intentar dirigir al proyecto de Kickstarter. De esta forma, si alguien va a Mansion Games, se da cuenta de que en su propia web están potenciando el proyecto que ahora tienen lanzando en Kickstarter. Y esto es obvio que aporta credibilidad al proyecto y que nos va a hacer estar más cerca de contribuir o colaborar con el mismo. Y tenemos ya el último punto de esta segunda clave, que serían los enlaces. Acordaos, por favor, que lo importante en campaña es dirigir tráfico a nuestra campaña. Entonces, desde redes sociales, desde la web y desde las propias personas que colaboran en el proyecto, todos deberían estar dirigiendo tráfico a la web. Porque es que si no, esto va a quitar credibilidad. Si el CEO de un proyecto no dirige tráfico a su web de Kickstarter, pues no tiene ningún sentido. Es que la gente va a decir ¿qué credibilidad tiene un proyecto? Que el propio CEO o la propia persona que está al cargo del proyecto no está dirigiendo tráfico a la propia campaña. Esto va a reducir un montón la credibilidad del proyecto y evidentemente se va a notar en resultados. Y vamos ya a por la tercera clave de hoy, que es la transparencia absoluta. La tasa de respuesta, es decir, cómo respondamos a nuestros mecenas y las dudas que ellos nos van trasladando, y ellas. Las preguntas frecuentes y las actualizaciones. Todo esto siempre hay que trabajarlo con transparencia. Son 3 elementos de comunicación básicos en una campaña de crowdfunding que deben ser transparentes para generar credibilidad. Por ejemplo, respuestas cada 24 horas en en el apartado de comentarios. Fijaos que, por ejemplo, en la propia campaña de Operation High Jump, si nos vamos a los comentarios, estamos viendo cómo se responde regularmente a toda la gente que comenta, sea lo que sea. Entonces, hace 5 minutos que hay comentarios, obviamente, esto no ha podido responderlo todavía el equipo, pero hace 12 horas hay respuestas. Entonces, cada 24 horas siempre tenemos que revisar todos los comentarios y responderlos. Responder siempre, pero cuidado con esto, sin pasarse. Si hay alguien que directamente no está comentando las cosas correctamente, si hay alguien que se nota que está comentando pues con sarna o directamente sin aportar ningún valor, una respuesta sí, pero no sigamos el juego, ¿de acuerdo? Porque esto nos puede reducir la credibilidad, no aumentarla. Y seguimos, porque tenemos mucho más. Las preguntas frecuentes, ¿por qué son importantes? Para resolver dudas, para también generar mayor aportación a nuestra campaña y por responsabilidad, porque si la gente nos pregunta algo muy recurrentemente, nuestra obligación es responder. Y para eso tenéis el maravilloso apartado de preguntas frecuentes que encontráis en cualquier campaña en Kickstarter y en la mayoría de plataformas. Aquí tenemos una pregunta frecuente contestada, que es la que más nos han preguntado, pero podréis tener hasta 15 o 20 preguntas frecuentes, todo lo que consideréis que es relevante para vuestro público. Y seguiríamos con las actualizaciones, mínimo una a la semana, y ser coherente con los objetivos ampliados. ¿Qué significa esto? Fijaos, tenemos que siempre estar respondiendo dudas y estar comentando qué ocurre en el proyecto. Los objetivos ampliados son básicamente, os lo recuerdo para quien no lo sepa, aquellos objetivos que superan el 100% de un objetivo de recaudación mínimo. En este proyecto teníamos un objetivo de 6.000 euros que se ha superado con creces, y esto ha llevado a un montón de objetivos ampliados con mejoras sucesivas del proyecto, fijaos, desde por ejemplo traducciones a muchos idiomas, una mejora en la banda sonora, etc. Todo esto es coherente con las actualizaciones. Si vamos a las actualizaciones del proyecto, podemos comprobar cómo se va informando de estas actualizaciones de campaña y de estas mejoras del proyecto conforme se van llegando a estos objetivos ampliados. Y también, por supuesto, tenemos que dar la cara. Esto es fundamental también. Es decir, si hay un problema, si hay algo que a la gente le preocupa, demos la cara, expliquemos el problema transparentemente, traslademos
todo lo que haya detrás del proyecto, porque de esta forma la credibilidad va a aumentar y no se va a reducir. Por contra, si no damos la cara, si no somos transparentes, esto va a afectar muy negativamente a la credibilidad del proyecto. Y llegamos a las conclusiones del vídeo de hoy, donde vemos que la transparencia es fundamental. Nos vayan las cosas bien o no tan bien, debemos ser transparentes y explicar todo lo que está pasando en nuestro proyecto. La coherencia, fundamental. Todos los elementos gráficos que sean coherentes, todas las redes sociales que dirijan tráfico hacia nuestra campaña de crowdfunding. Busquemos una coherencia absoluta en nuestras comunicaciones. Y también los enlaces. Todos los miembros del equipo deberían estar trabajando en pro del proyecto. Todas las redes sociales deberían dirigir tráfico a la campaña de crowdfunding, etc. Todo lo que hemos visto hoy es importantísimo. Bien, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante, pero sobre todo lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis por favor de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os los podéis perder. Podemos comentar lo que queráis aquí abajo en la cajita de comentarios, que para eso está, o si no, a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.